Una niña se niega a ir a tu casa. Un oficial se detiene a escuchar lo que dice y ella rompe a llorar. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos ves. Disfruta de la historia. El viento otoñal susurraba a través del parque Riverside mientras el oficial Daniel Miller terminaba su patrulla vespertina. Hojas doradas danzaban por el parque infantil vacío, y el sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los robles. Era el tipo de día tranquilo de octubre que le hacía sentirse agradecido por su trabajo protegiendo esta comunidad apacible. Pero mientras Daniel caminaba hacia su coche patrulla, algo le llamó la atención. En un banco de madera desgastado cerca de la vieja fuente, se encontraba una pequeña figura que no encajaba en este cuadro de tranquilidad suburbana. Una niña, no mayor de 7 años, estaba perfectamente inmóvil con las piernas colgando del borde del banco. Su cabello rubio caía en ondas enredadas alrededor de su rostro, y aferraba un osito de peluche marrón gastado contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. Su chaqueta rosa tenía un desgarro en la manga, y sus zapatillas parecían haber caminado por charcos y tierra durante días. Daniel llevaba 12 años siendo oficial de policía. Había visto muchos niños perdidos, pero algo en esta niña le hizo detenerse. No estaba llorando ni pidiendo ayuda. No buscaba frenéticamente a sus padres. En cambio, estaba sentada con una quietud que parecía demasiado madura para alguien tan joven. Se acercó lentamente, sus pasos crujiendo suavemente sobre las hojas caídas. «Hola», dijo suavemente, deteniéndose a unos pocos metros. «Soy el oficial Miller. ¿Estás bien?» La niña levantó la vista con unos ojos del color de las nubes de tormenta, grises y llenos de algo que Daniel no podía nombrar del todo. Abrazó más fuerte su osito de peluche y estudió su rostro cuidadosamente, como si intentara decidir si él era seguro. «Estoy bien», susurró, su voz apenas audible por encima del susurro de las hojas. Daniel se arrodilló para quedar a su altura, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años al hablar con niños. Les hacía sentirse menos intimidados y les mostraba que realmente estaba escuchando. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Sophie», dijo después de una larga pausa. «Sophie Carter. Es un nombre hermoso». «Sophie, ¿dónde están tus padres?» «Están cerca». La pregunta pareció hacerla encogerse aún más. Miró su osito de peluche y habló tan bajo que Daniel tuvo que inclinarse para escuchar. «No tengo ninguno». Esas 4 palabras golpearon a Daniel como un puñetazo en el pecho. Había oído a niños decir muchas cosas a lo largo de los años, pero la forma tan natural en que ella lo dijo, como si hubiera aceptado esta terrible verdad, le destrozó el corazón. «Sophie, todo el mundo tiene padres en algún lugar. Quizás solo se retrasaron, o quizás te separaste de ellos. El parque puede ser confuso cuando estás preocupada». Ella negó con la cabeza firmemente. «No, no tengo ninguno». Daniel sintió ese instinto familiar que le había servido bien como oficial de policía, el que le decía cuando algo andaba muy mal. Este no era un caso de un niño temporalmente perdido. Esto era algo mucho más complicado. «De acuerdo», dijo suavemente, metiendo la mano en el bolsillo de su uniforme. «¿Qué te parece esto? Tengo algo especial que podría ayudar». Sacó su pequeña insignia plateada de policía, la que se había ganado durante su primer año en la fuerza. «Esta insignia significa que ahora estás bajo mi protección. ¿Te gustaría guardarla para mí?» Los ojos de Sophie se abrieron al mirar la insignia brillante. Lentamente, extendió una pequeña mano mientras mantenía su osito de peluche seguro con la otra. Sus dedos se cerraron alrededor de la insignia como si fuera un salvavidas. «Es mía de verdad», susurró. «Es tuya de verdad». «Y Sophie, ¿sabes lo que eso significa?» Ella negó con la cabeza. «Significa que voy a ayudarte, pero necesito que confíes en mí». «¿Puedes hacer eso?» Por primera vez desde que la había encontrado, la expresión de Sophie se suavizó un poco. Asintió y apretó tanto su osito de peluche como la insignia contra su pecho. «Prométeme que no me dejarás con la gente que da miedo», preguntó, con la voz temblorosa. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había pasado esta niña para que tuviera tanto miedo? «Lo prometo, Sophie. No te dejaré con nadie que te asuste».
Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, cubriendo el parque con un suave crepúsculo, Daniel supo que este momento lo cambiaría todo. No era solo otra llamada en su patrulla diaria. Era el comienzo de algo que tocaría más vidas de lo que él podría imaginar. Pero primero, tenía que averiguar quién era realmente Sophie Carter y por qué una niña de 7 años creía que no tenía a nadie en el mundo que la cuidara. La comisaría se sentía inusualmente silenciosa mientras Daniel conducía a Sophie por los pasillos familiares. Ella caminaba cerca de él, su pequeña mano aferrando su insignia mientras su osito de peluche permanecía guardado de forma segura bajo su otro brazo. Cada pocos pasos, lo miraba, como para asegurarse de que todavía estaba allí. «Esta es mi oficina», dijo Daniel suavemente, abriendo la puerta a una pequeña habitación con un escritorio, 2 sillas y una ventana que daba a la plaza del pueblo. «Puedes sentarte en mi silla especial si quieres». Los ojos de Sophie se abrieron al mirar la gran silla de cuero detrás de su escritorio. «¿De verdad? ¿De verdad? Es la silla más cómoda de todo el edificio». Mientras Sophie se subía a la silla, sus pies apenas tocaban el suelo, Daniel notó cómo se movía con cuidado, en silencio, como alguien acostumbrada a no ocupar mucho espacio. Colocó su osito de peluche en su regazo y sostuvo la insignia donde podía verla. «Sophie, ¿tienes hambre?» «Tengo algunas galletas y cajas de jugo». Su estómago respondió antes que ella, rugiendo ruidosamente en la tranquila habitación. Las mejillas de Sophie se sonrojaron de vergüenza, pero asintió. Daniel abrió el cajón de su escritorio y sacó un paquete de galletas y una caja de jugo de manzana, provisiones que guardaba para situaciones como esta. Observó cómo Sophie comía rápidamente, como si no estuviera segura de cuándo sería su próxima comida. Le rompió el corazón, pero mantuvo su voz suave y alentadora. «Tómate tu tiempo, cariño. Hay mucho más si todavía tienes hambre». Entre bocado y bocado, Daniel hizo preguntas cuidadosas. «Sophie, ¿dónde te has estado quedando últimamente?» «En diferentes lugares», dijo en voz baja. «A veces el parque, a veces detrás de la biblioteca cuando hace frío». «¿Y la persona con la que vives? ¿Dónde está ahora?» Sophie apretó más su osito de peluche. «¿Se fue?» Él se olvida de mí a veces. Se enoja cuando pido cosas». Daniel sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo su expresión tranquila. «¿Cuánto tiempo lleva desaparecido esta vez?» «Muchos días. Dejé de contar». Mientras Sophie terminaba de comer, Daniel empezó a hacer llamadas. Contactó con los servicios sociales, revisó informes de personas desaparecidas y consultó los expedientes escolares. Lo que encontró le revolvió el estómago. Sophie Carter estaba registrada en la escuela primaria Riverside, pero había estado ausente durante semanas. Nadie la había reportado como desaparecida. Sophie dijo, volviendo a sentarse frente a ella. «Voy a asegurarme de que estés a salvo esta noche. ¿Te gustaría quedarte con una buena amiga mía, una oficial de policía? Se llama María y tiene una niña de tu edad». Sophie parecía asustada. «¿Estarás tú también?» «Te visitaré todos los días». «Lo prometo». Y Sophie señaló la insignia que ella sostenía. «¿Recuerdas lo que significa?» «Estoy bajo tu protección», susurró. «Así es. Y yo no rompo mis promesas». Mientras Daniel hacía los arreglos para la ubicación temporal de Sophie, ella se acurrucó en su silla y dibujó en el reverso de unos papeles. Todos sus dibujos mostraban lo mismo, una pequeña figura escondida detrás de árboles, debajo de escaleras, en rincones. El último dibujo le apretó la garganta a Daniel. Mostraba a una niña pequeña de pie junto a una figura alta en uniforme con las palabras «Mi héroe» escritas con letras temblorosas de crayón. «¿Cuándo dibujaste esto, Sophie?» «Hace mucho tiempo en la escuela, antes de que todo diera miedo». Daniel se dio cuenta con un escalofrío de que Sophie había estado esperando ser rescatada mucho antes de hoy, como si de alguna manera hubiera sabido que un día un oficial de policía podría ser su única esperanza. «Sophie, ¿seguirás dibujando para mí?» «Me gustaría ver más de tus dibujos». Ella asintió con entusiasmo, y por primera vez ese día, Daniel vislumbró a la niña brillante escondida bajo todo ese miedo.
Pero al mirar sus registros escolares que mostraban semanas de ausencias, no pudo quitarse de encima una pregunta terrible. ¿Cómo una niña de 7 años había sido invisible para todos durante tanto tiempo? ¿De verdad volverás mañana como dijiste?, preguntó Sofía mientras Daniel se preparaba para llevarla a casa de María. La pregunta le dijo todo lo que necesitaba saber sobre las promesas que se habían roto en su corta vida. A la mañana siguiente, Daniel condujo hasta la escuela primaria Riverside con el corazón apesadumbrado. El edificio de ladrillo se veía alegre con sus coloridas decoraciones otoñales, pero él sabía que en algún lugar de esos pasillos, la gente había estado preocupada por Sophie Carter durante mucho tiempo. La señora Henderson, la maestra de segundo grado de Sophie, lo recibió en la oficina principal. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables que inmediatamente se llenaron de lágrimas cuando Daniel se presentó. «Oh, gracias a Dios», susurró. «¿Está Sophie a salvo? Hemos estado tan preocupados por ella». Caminaron hasta su aula vacía donde Daniel notó un pequeño pupitre en la segunda fila con Sophie escrito en una etiqueta. Proyectos de arte cubrían las paredes, pero la señora Henderson señaló un tablón de anuncios en una esquina que le oprimió el corazón a Daniel. «Estos son los dibujos de Sophie de principios del año escolar», explicó, con la voz temblorosa. «Mira cómo cambiaron». Los primeros dibujos mostraban obras de arte típicas de niños de 7 años, casas con figuras de palitos sonrientes, arcoíris, flores. Pero a medida que pasaban las semanas, las imágenes se volvieron más oscuras. Las figuras de palitos se hicieron más pequeñas, a menudo escondiéndose detrás de objetos o de pie solas. Los últimos dibujos mostraban una pequeña figura agachada en las esquinas o debajo de las mesas. Empezó a llegar a la escuela con hambre, continuó la señora Henderson. La misma ropa durante días. A veces se quedaba dormida en su pupitre durante la hora de lectura. Cuando le preguntaba si todo estaba bien en casa, simplemente asentía y cambiaba de tema. Daniel estudió la obra de arte con más detenimiento. En cada dibujo reciente, la figura de la niña estaba sola. «Señor Henderson, ¿informó usted de sus preocupaciones?» Su rostro se arrugó. «Llamé a las autoridades 2 veces. La primera vez dijeron que harían un control de bienestar, pero Sophie vino a la escuela al día siguiente más retraída que nunca. La segunda vez me dijeron que no había suficiente evidencia y que el caso sería monitoreado». Daniel sintió que la familiar ira aumentaba. «¿Qué pasó después de eso?» «Sophie dejó de venir a la escuela por completo hace unas 3 semanas. Llamé a la oficina principal, pero dijeron que los problemas familiares se estaban resolviendo. Debí haber hecho más, oficial Miller. Debí haberlo hecho». «Hiciste todo lo que pudiste dentro del sistema», le aseguró Daniel, aunque compartía su frustración. «Háblame de Sophie cuando estaba aquí». «¿Cómo era?» La expresión de la señora Henderson se suavizó. «Brillante. Absolutamente brillante. Lee a nivel de 5º grado y tiene una imaginación increíble. Ayudaba a otros niños con su trabajo y siempre hacía preguntas reflexivas, pero era cautelosa, como si siempre estuviera observando, siempre escuchando algo». Caminó hasta su escritorio y sacó una carpeta. «Guardé su última tarea. Debíamos escribir sobre nuestras familias». Daniel leyó el trabajo de Sophie, escrito con la cuidadosa caligrafía de una niña de 7 años. «Mi familia es mi osito de peluche, el señor Brown. Él me mantiene a salvo cuando da miedo. Desearía tener una familia como los niños de los libros. Tienen personas que se acuerdan de comprar comida y no gritan. Algún día quiero una familia que me vea». La última frase golpeó a Daniel como un golpe físico. Una niña de 7 años deseando ser vista por su propia familia. «Oficial Miller», dijo la señora Henderson en voz baja. «Hay algo más. El mes pasado, Sophie dibujó esto». Le entregó un dibujo que le cortó la respiración. Mostraba a una niña pequeña de pie junto a un oficial de policía, ambos sonriendo. En la parte inferior, con la cuidadosa caligrafía de Sophie, estaban las palabras, «Mi héroe». Ella dibujó esto semanas antes de que la encontraras. Es como si estuviera esperando que alguien como tú llegara.
Daniel se quedó mirando el dibujo, recordando la reacción de Sophie cuando le había dado su insignia. Se había estado preparando para el rescate mucho antes de que llegara. Señor Henderson, ¿estaría dispuesta a ayudar a Sophie cuando todo esto se solucione? Necesitará personas que entiendan por lo que ha pasado. Haría cualquier cosa por esa niña, dijo firmemente. Se merece mucho más de lo que ha tenido. Cuando Daniel salió de la escuela, llevaba los dibujos de Sophie y el testimonio de la señora Henderson. Pero más que eso, llevaba el peso de saber que Sophie había estado enviando gritos silenciosos de ayuda durante meses. ¿Cuántos otros niños estaban sentados en las aulas en ese momento, dibujando imágenes de su soledad, esperando que alguien notara que necesitaban ser salvados? La pregunta lo perseguiría mientras continuaba construyendo el caso que determinaría el futuro de Sophie. El coche patrulla de Daniel se detuvo en el número 847 de Maple Street, y su corazón se encogió al ver lo que vio. La pequeña casa azul parecía haber perdido la esperanza hacía mucho tiempo. La pintura se desprendía de las persianas. El jardín delantero estaba lleno de maleza, y una ventana rota en el segundo piso había sido cubierta con cartón y cinta adhesiva. Pero lo que más le molestaba era el silencio. Las casas donde vivían niños deberían tener sonidos, risas, juegos, vida. Esta casa se sentía vacía de una manera que le erizó la piel a Daniel. Mientras caminaba por el camino de cemento agrietado, una anciana salió de la casa de al lado. Se movía lentamente usando un andador, pero sus ojos eran agudos y preocupados. «Viene por la pequeña Sophie, ¿verdad?», le llamó. Daniel se presentó a la señora Patterson, quien lo invitó a sentarse en su porche delantero. Tenía unos 70 años, con el pelo plateado y las manos que le temblaban ligeramente mientras le servía café de un termo. «He estado observando esa casa durante meses, oficial Miller, y se me rompe el corazón. Esa pobre niña». La voz de la señora Patterson tembló mientras le contaba a Daniel lo que había presenciado. Sophie sentada sola en los escalones de entrada durante horas, incluso bajo la lluvia, Sophie revolviendo los cubos de basura detrás de la casa, buscando comida, Sophie hablando con su osito de peluche como si fuera el único amigo que tenía en el mundo. «Intenté ayudar», dijo la señora Patterson, con lágrimas en los ojos. Le traía galletas o un sándwich cuando la veía fuera. Pero ese hombre, Marcus Webb, se enfadaba mucho si me pillaba. Decía que me estaba metiendo en sus asuntos familiares. «¿Cuánto tiempo hace que no ve a Marcus?» «Casi 2 semanas. Su coche desapareció y no he oído ninguna de las habituales discusiones». Seguí vigilando a Sophie, esperando que estuviera a salvo dentro. Pero metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. «Tomé fotos, oficial Miller. Tenía miedo de que pasara algo terrible y quería pruebas». Daniel miró a través del teléfono de la señora Patterson con creciente horror. Foto tras foto mostraba a Sophie sola, sentada en el porche bajo una lluvia torrencial, acurrucada, durmiendo contra la puerta principal, caminando hacia el buzón con ropa demasiado grande para su pequeña figura. ¿Por qué no llamó a las autoridades? Las manos de la señora Patterson temblaron más fuerte. «Lo hice, querido, 3 veces. Dijeron que enviarían a alguien a revisar, pero nada cambió. La última vez que llamé, me dijeron que a menos que presenciara algo ilegal, no había mucho que pudieran hacer con respecto a los estilos de crianza». Daniel se sintió mal. El sistema había fallado a Sophie repetidamente, y ahora había sido completamente abandonada. «Señor Patterson, ¿estaría dispuesta a compartir estas fotos con los servicios sociales? Podrían ayudar en el caso de Sophie. Haré cualquier cosa para ayudar a ese angelito». Solía saludarme desde la ventana de su dormitorio, la que tenía el cartón. A veces veía su carita pegada al cristal, simplemente observando el mundo pasar como si estuviera esperando que alguien la notara. Daniel rodeó la casa, observando la hierba hasta las rodillas, el buzón desbordado y los periódicos apilados junto a la puerta. A través de un hueco en la ventana cubierta de cartón, pudo ver la habitación de Sophie, un colchón en el suelo con una manta fina y dibujos pegados a las paredes. Los dibujos visibles a través de la ventana mostraban el mismo tema que había visto en la escuela, una pequeña figura sola, escondida, esperando. De vuelta en casa de la señora
Patterson, ella le mostró una última foto que le cortó la respiración. Era Sophie sentada en los escalones de entrada hace 3 semanas, sosteniendo su osito de peluche y mirando directamente a la cámara. Pero no miraba a la señora Patterson. Miraba más allá de ella por la calle, como si esperara a alguien que nunca llegó. Siempre parecía estar esperando a alguien, susurró la señora Patterson. Como si creyera que algún día alguien vendría a buscarla. Mientras Daniel se preparaba para irse, la señora Patterson lo agarró del brazo con sorprendente fuerza. Oficial Miller, prométame que no dejará que la envíen de vuelta allí. Esa casa nunca fue un hogar para ella. Era solo un lugar donde sobrevivió. Daniel miró de nuevo la casa destrozada de Maple Street e hizo un voto silencioso. Sophie Carter nunca más tendría que sobrevivir sola. Pero primero, tenía que encontrar a Marcus Webb y obtener respuestas sobre cómo un hombre adulto podía simplemente alejarse de una niña de 7 años como si no existiera. La investigación apenas comenzaba. Pero Daniel ya sabía una cosa con certeza: Sophie había sido invisible para el sistema durante demasiado tiempo. Daniel llegó a casa de la oficial María Santos esa noche, llevando una bolsa de ropa donada por la señora Patterson y un libro infantil que la señora Henderson había enviado. La modesta casa de 2 pisos irradiaba calidez, macetas con flores en las ventanas, un columpio de neumático en el patio trasero y el sonido de risas de niños que flotaba desde el interior. Antes de que pudiera llamar, la puerta principal se abrió de golpe, y Sophie apareció. Llevaba ropa limpia, un suéter morado y unos vaqueros que le quedaban bien, y su cabello había sido cepillado en 2 coletas pulcras. Pero lo que más sorprendió a Daniel fue su rostro. Estaba sonriendo. «Volviste», exclamó, corriendo directamente hacia él. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de sus piernas, y él sintió como ella apretaba su insignia en una mano. «¿Dudaste de mí?», preguntó Daniel, arrodillándose a su altura. La sonrisa de Sophie flaqueó ligeramente. «La gente siempre dice que volverá, pero no lo hace». La simple afirmación golpeó a Daniel más fuerte que cualquier escena del crimen en la que hubiera trabajado. ¿Cuántas promesas se habían roto en su corta vida? «Sophie, mírame», dijo suavemente, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Siempre volveré». «¿Siempre? ¿Me crees?». Ella estudió su rostro cuidadosamente, luego asintió. «Creo que sí. Tengo algo especial para ti». Daniel metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño llavero con un faro. «¿Sabes qué es esto?». «Un faro», dijo Sophie, sus ojos brillando. «Así es». «¿Y sabes lo que hacen los faros?». Sophie negó con la cabeza. «Brillan para que los barcos puedan encontrar su camino a casa con seguridad, incluso en las tormentas más oscuras. Este faro es para que lo guardes y recuerdes, siempre hay luz para guiarte a casa». Sophie tomó el llavero con asombro, levantándolo para que la luz del porche lo iluminara. «Es mío de verdad». «Es tuyo de verdad, igual que mi promesa. Nunca más te perderás en la oscuridad». María Santos apareció en la puerta con su hija Carmen, de 8 años, que rebotaba emocionada. «Sophie me ha estado ayudando a hacer galletas», anunció Carmen. «Es muy buena haciéndolas». Daniel observó cómo Sophie sonreía con orgullo. «Ayudé a medir la harina, y no derramé nada». «Eso es maravilloso, cariño», dijo Daniel. «¿Puedo ver qué más has estado haciendo?». Sophie le agarró la mano y lo arrastró dentro, parloteando más de lo que la había oído hablar desde que la encontró. Le mostró los dibujos que había hecho, y estos eran diferentes. En lugar de figuras escondidas, había dibujado flores, casas con ventanas llenas de luz y personas juntas. «Este eres tú», dijo, señalando una figura alta de azul. «Y esta soy yo, pero ya no me escondo». Durante la cena, Daniel observó a Sophie interactuar con la familia Santos. Seguía siendo cautelosa, aún observadora, pero poco a poco empezaba a confiar. Cuando Carmen derramó accidentalmente su leche, Sophie se ofreció inmediatamente a ayudar a limpiar, un gesto que hablaba de alguien acostumbrada a arreglar desórdenes que no eran culpa suya. «Sophie», dijo María suavemente, «los accidentes ocurren. No tienes que arreglarlo todo».
El comentario pareció confundir a Sophie, como si la idea de no ser responsable de los problemas de los demás le resultara desconocida. Después de cenar, mientras Daniel se preparaba para irse, Sophie lo acompañó a la puerta. Sostenía tanto su insignia como el llavero del faro. Oficial Daniel dijo en voz baja. Todas estas personas son mi familia ahora. La pregunta era tan esperanzadora, tan llena de anhelo que Daniel tuvo que aclararse la garganta antes de responder. Son personas que se preocupan mucho por ti, Sophie, y preocuparse es lo que hacen las familias. Tú también serás parte de mi familia. Daniel se arrodilló una vez más, mirando esos ojos grises de tormenta que habían visto demasiado para alguien tan joven. Siempre seré parte de tu vida, Sophie. Es una promesa. Mientras se alejaba, Daniel pudo ver a Sophie en la ventana, despidiéndose con la mano. Sostenía el llavero del faro contra el cristal, observando su pequeño reflejo brillar hacia ella. Por primera vez desde que la encontró en ese banco del parque, Daniel sintió una chispa de esperanza. Sophie comenzaba a creer que merecía ser vista, ser cuidada, ser amada. Pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Mañana tendría que enfrentarse al sistema legal y luchar por una niña que ya había sido defraudada demasiadas veces. El faro le recordaría que ya no estaba sola en la oscuridad. Pero Daniel se aseguraría de que nunca más tuviera que usar esa luz para guiarse a casa, porque un hogar era exactamente lo que Sophie Carter merecía encontrar. La noticia de la niña encontrada sola en el parque se extendió rápidamente por Riverside. A la mañana siguiente, la señora Patterson había organizado algo hermoso, una respuesta comunitaria que le recordó a Daniel por qué amaba este pueblo. El centro comunitario de Riverside se había transformado de la noche a la mañana. Las mesas estaban repletas de donaciones, ropa de la talla de Sophie, libros, juguetes y materiales de arte. La señora Patterson se movía por el caos organizado con su andador, dirigiendo a los voluntarios y coordinando los esfuerzos con la eficiencia de un general militar. Oficial Miller, exclamó al ver a Daniel llegar con Sophie. Mire lo que esta comunidad puede hacer cuando se une. Sophie se aferraba a la mano de Daniel, abrumada por la bulliciosa actividad. Apretó su llavero de faro con la mano libre, usándolo como un ancla en la tormenta de amabilidad que la rodeaba. La señora Henderson llegó llevando una caja de materiales de arte y tarjetas hechas por los compañeros de clase de Sophie. Los niños querían darle la bienvenida, explicó, mostrando a Sophie dibujos coloridos con mensajes como «Te echamos de menos» y «Eres nuestra amiga». Un anciano llamado el señor Torres se acercó lentamente, llevando una caja de madera bellamente elaborada. Oí que a la señorita le gusta dibujar, dijo suavemente. Hice esta caja de arte solo para ella. Sophie miró a Daniel con incertidumbre. En su experiencia, que los adultos se acercaran solía significar problemas. Daniel se arrodilló a su altura y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Sophie, este es el señor Torres. Es un amigo que hace cosas hermosas con madera. ¿Te gustaría ver lo que te hizo? Todavía dudosa, Sophie dio un pequeño paso hacia el señor Torres. Él se arrodilló, poniéndose a su altura, tal como Daniel siempre hacía. Hola, Sophie. Tengo nietos de tu edad, y me dicen que todo gran artista necesita un lugar especial para guardar sus materiales. Abrió la caja de madera para revelar compartimentos perfectamente dimensionados para crayones, lápices y papel. ¿Te gustaría tener esto? Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. ¿Es de verdad para mí? Es de verdad para ti. Tallé tu nombre justo aquí. ¿Ves? En la tapa de la caja, Sophie estaba tallado con elegantes letras cursivas. Daniel observó cómo Sophie trazaba las letras con un dedo, como si no pudiera creer que su propio nombre estuviera escrito en algo tan hermoso. Gracias, susurró, y luego sorprendió a todos al añadir, te haré un dibujo. La mañana del café comunitario continuó a su alrededor. La señora Patterson había instalado una pequeña estación de recaudación de fondos donde los vecinos compartían historias y contribuían con dinero para las futuras necesidades de Sophie. Daniel se sorprendió al escuchar historia tras historia de personas que habían notado a Sophie a lo largo de los meses, pero no habían sabido cómo ayudar. La vi en el supermercado una vez, compartió la señora
Chen de la panadería. Miraba las galletas con tanto anhelo. Quise comprarle algunas, pero no sabía si era apropiado. Solía pasar por mi casa de camino a la escuela, añadió el señor Williams. Siempre sola, siempre tan seria para una niña tan pequeña. Ojalá hubiera sabido que necesitaba ayuda. Daniel se dio cuenta de que Sophie había sido visible para muchas personas. Todos se habían conmovido por su situación, pero no habían sabido la forma adecuada de intervenir. La comunidad había estado esperando a alguien como él para abrir la puerta a su compasión. Sophie pasó la mañana explorando las donaciones con asombro. Nunca antes había tenido ropa nueva, y verla sostener una chaqueta roja brillante con genuina emoción conmovió a muchos. Carmen Santos llegó con su madre e inmediatamente tomó a Sophie bajo su ala, mostrándole los mejores juguetes y libros que la gente había traído. Este osito de peluche se parece mucho al tuyo, dijo Carmen, levantando un oso de peluche marrón. Pero yo tengo al señor Brown, dijo Sophie, aferrando su osito original de forma protectora. Puedes tener dos, se rió Carmen. O tres, o toda una familia de osos de peluche. La idea de tener una familia de cualquier cosa pareció deleitar a Sophie. Daniel observó cómo colocaba cuidadosamente varios animales de peluche en círculo, como si estuvieran teniendo una reunión. Están todos hablando entre sí, le explicó a Daniel. Ya no están solos. A medida que la mañana llegaba a su fin, la señora Patterson apartó a Daniel. Oficial Miller, hemos recaudado suficiente dinero para iniciar un fondo educativo para Sophie. Pase lo que pase legalmente, tendrá lo que necesite para la escuela, ropa, actividades, todo lo que un niño debería tener. Daniel sintió un nudo en la garganta. Señor Patterson, esta comunidad, Sophie tiene tanta suerte de tenerlos a todos ustedes. Nosotros somos los afortunados, respondió ella con firmeza. Esa niña nos ha recordado lo que realmente importa. Nos ha unido de una manera que no lo habíamos estado en años. Antes de irse, Sophie se acercó al micrófono que la señora Patterson había preparado para los anuncios. Con su voz pequeña y clara, dijo, gracias por verme. Las simples palabras silenciaron a toda la sala. En ese momento, todos comprendieron que Sophie no solo había estado físicamente sola. Se había sentido invisible para el mundo. Mientras Daniel ayudaba a Sophie a cargar sus nuevos tesoros en su coche patrulla, ella susurró, todas estas personas son mi familia ahora. Mirando de nuevo al centro comunitario lleno de gente que había dejado todo para ayudar a una niña pequeña, Daniel sonrió. Sophie, creo que podrías tener la familia más grande de todo Riverside. El llavero del faro captó la luz del sol a través de la ventanilla del coche, y Sophie lo levantó con una sonrisa genuina. Por primera vez en su joven vida, Sophie Carter ya no era invisible. La llamada llegó un martes por la mañana que comenzó como cualquier otro. Daniel estaba en su escritorio revisando el expediente del caso de Sophie cuando su supervisor le entregó un informe preliminar de servicios sociales que le heló la sangre. Miller, tenemos que hablar. Daniel leyó el documento 2 veces, esperando haberlo entendido mal, pero las palabras eran claras. La evaluación inicial recomendaba devolver a Sophie a la custodia de Marcus Webb una vez que fuera localizado y evaluado, citando pruebas insuficientes de daño directo y la importancia de la reunificación familiar. La señora Rodríguez, la trabajadora social asignada, llegó esa tarde con una expresión severa y un maletín lleno de regulaciones. Era más joven de lo que Daniel esperaba, con ojos agudos que parecían verlo todo en términos de política en lugar de personas. Oficial Miller, entiendo que usted se ha involucrado en este caso, dijo, sentándose en la silla frente a su escritorio. Pero nuestro objetivo principal es la reunificación familiar siempre que sea posible. El señor Webb es el tutor legal de Sophie. Señor Rodríguez. Este hombre abandonó a una niña de 7 años durante semanas. Estaba viviendo sola, durmiendo en un parque, pasando hambre. Estar ausente no constituye abandono permanente según la ley estatal, interrumpió ella. Las personas enfrentan desafíos, tienen emergencias. Sin pruebas de daño intencional, debemos asumir las mejores intenciones. Daniel sintió que su frustración aumentaba. ¿Qué pasa con los informes de la escuela?
Las fotografías de los vecinos, las propias declaraciones de Sophie. La negligencia educativa y la supervisión inadecuada son problemas que podemos abordar a través de los servicios familiares y el monitoreo. No terminan automáticamente los derechos parentales. Él no es su padre, dijo Daniel con firmeza. Es su padrastro y su madre falleció hace 2 años. La tutela legal le otorga los mismos derechos que a un padre biológico. Oficial Miller, tengo que preguntar, ¿es esto una preocupación profesional o se ha involucrado demasiado emocionalmente? La pregunta golpeó a Daniel como una bofetada. Pensó en los dibujos de Sophie, su forma cuidadosa de moverse por el mundo, el asombro en sus ojos cuando alguien le mostraba simple amabilidad. Si preocuparse por la seguridad de un niño me hace demasiado emocional, entonces sí, estoy emocionalmente involucrado. La expresión de la señora Rodríguez se suavizó ligeramente. Entiendo que esto es difícil, pero la ley existe para proteger a las familias, incluso a las imperfectas. Hemos programado una evaluación de bienestar para cuando el señor Webb regrese. Si demuestra compromiso para brindar el cuidado adecuado, Sophie probablemente regresará a su custodia con servicios de apoyo. Esa noche, Daniel visitó a Sophie en casa de los Santos, temiendo lo que tenía que decirle. Ella corrió a saludarlo como siempre, mostrándole un nuevo dibujo que había hecho. Una foto de ella misma rodeada de caras sonrientes. Dibujé a todos mis nuevos amigos, dijo con orgullo. La señora Patterson está aquí. Y la señora Henderson y Carmen y tú. Daniel se arrodilló a su altura, notando lo natural que le resultaba el gesto ahora. Sophie, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su sonrisa se desvaneció, y ella apretó más su llavero del faro. Estoy en problemas. No, cariño. No estás en problemas. Pero, ¿recuerdas a Marcus, el hombre que vivía en tu antigua casa? Todo el cuerpo de Sophie se tensó. Va a volver. Podría ser. Y si lo hace, algunas personas piensan que deberías volver a vivir con él. No. La palabra salió apenas como un susurro, pero llevaba el peso de un terror absoluto. No, por favor. No quiero volver a ser invisible. Daniel sintió su corazón romperse. Sophie, mírame. ¿Recuerdas lo que te prometí? Que siempre volverías. ¿Y qué más? Sophie pensó por un momento. Que estoy bajo tu protección. Así es. Y no me rindo con las personas que estoy protegiendo. ¿Me crees? Sophie asintió, pero las lágrimas habían comenzado a rodar por sus mejillas. ¿Qué pasa si el juez dice que tengo que volver? ¿Y si Marcus dice que me quiere ahora? Daniel la abrazó suavemente, sintiendo su pequeño cuerpo temblar de miedo. Entonces lucharé todos los días si es necesario. Nunca volverás a ser invisible, Sophie. Te lo prometo. Pero mientras Sophie se dormía esa noche, aferrada a su osito de peluche y al llavero del faro, Daniel miraba al techo, preguntándose cómo podría cumplir esa promesa. El sistema que se suponía que debía proteger a los niños se estaba preparando para devolver a Sophie a la misma situación de la que había sido rescatada. Las políticas de tutela legal y reunificación familiar estaban a punto de prevalecer sobre el sentido común y la compasión. Daniel siempre había creído en el sistema, siempre había confiado en que la justicia prevalecería. Pero al pensar en el rostro asustado de Sophie y su súplica susurrada de no volver a ser invisible, se dio cuenta de que a veces el sistema fallaba a las mismas personas a las que estaba diseñado para proteger. Mañana se enteraría de que Marcus Webb había sido encontrado, y la verdadera batalla de Sophie apenas comenzaba. El llavero del faro tendría que brillar muy fuerte en la oscuridad que se avecinaba. La noticia llegó un jueves por la mañana lluviosa. Marcus Webb había sido encontrado alojado en un motel a 2 pueblos de distancia y exigía la custodia inmediata de Sophie. Daniel recibió la llamada mientras ayudaba a Sophie con su desayuno en casa de los Santos, y observó cómo su rostro cambiaba en el momento en que ella lo escuchó pronunciar el nombre de Marcus por teléfono. «Viene a buscarme», susurró Sophie, su cuchara tintineando en su tazón de cereales. Daniel colgó rápidamente, pero el daño estaba hecho. La cuidadosamente reconstruida sensación de seguridad de Sophie se desmoronó ante sus ojos. Apartó su desayuno y se abrazó a sí misma,
haciéndose lo más pequeña posible. Sophie, ¿recuerdas de lo que hablamos? Voy a luchar por ti. Pero Sophie no escuchaba. Estaba en otro lugar, en algún lugar oscuro, donde una niña de 7 años había aprendido a desaparecer para sobrevivir. Durante los días siguientes, el progreso de Sophie se revirtió con una rapidez desgarradora. Dejó de comer adecuadamente, picoteando su comida como un pájaro, con miedo de ser sorprendida comiendo. Dejó de dormir toda la noche, y María la encontró varias veces acurrucada en la esquina de su habitación, completamente despierta y mirando a la nada. Los dibujos también cambiaron. Atrás quedaron las imágenes brillantes de flores y amigos. En su lugar, Sophie dibujaba la misma imagen una y otra vez, una pequeña figura escondida debajo de una cama, detrás de una puerta, en un armario, siempre escondida. Ya no me habla, le confió Carmen a Daniel durante una de sus visitas. Solo se sienta junto a la ventana sosteniendo ese faro que le diste. Daniel encontró a Sophie exactamente donde Carmen había descrito, encaramada en el asiento de la ventana con las rodillas pegadas al pecho. El llavero del faro captó la luz de la tarde mientras ella lo giraba una y otra vez en sus pequeñas manos. «Hola, artista», dijo Daniel suavemente, sentándose a su lado. ¿Te importa si me siento contigo? Sophie no respondió, pero se inclinó ligeramente hacia él, un gesto tan pequeño que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Daniel había aprendido a prestar atención al lenguaje silencioso de Sophie. «¿Sabes en lo que estuve pensando hoy?», continuó. «Ese primer dibujo que me hiciste, el del policía y la niña pequeña. Lo dibujaste antes de que nos conociéramos». «Hice muchos dibujos así», dijo Sophie tan bajo que tuvo que inclinarse para escuchar. «Seguía esperando que alguien los viera y viniera a buscarme. Y alguien te encontró». «¿Pero y si?» La voz de Sophie se quebró. ¿Y si me lleva de vuelta y vuelvo a ser invisible? ¿Y si vuelvo a la casa donde nadie se acuerda de que existo? Daniel sintió que la ira crecía en su pecho. No contra Sophie, sino contra cada adulto que le había fallado, cada sistema que la había pasado por alto, cada día que había pasado creyendo que no importaba. «Sophie, mírame». Esperó hasta que sus ojos grises de tormenta se encontraron con los suyos. «Nunca volverás a ser invisible». ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza. Porque una vez que has sido verdaderamente vista por personas que se preocupan por ti, nunca más podrás volverte invisible. La señora Patterson te ve. La señora Henderson te ve. Carmen y su familia te ven. Y yo te veo, Sophie Carter. Veo lo valiente que eres, lo amable que eres, lo inteligente que eres. Pero ¿y si el juez no me ve?, susurró Sophie. ¿Y si Marcus les dice que estoy mintiendo? El corazón de Daniel se encogió. Sophie, nunca me has mentido, ¿verdad? No. Y tampoco le mentirás al juez. Dirás la verdad sobre cómo era la vida en esa casa, y yo estaré allí contigo. No estarás sola. Sophie se quedó en silencio un largo momento, girando el llavero del faro en sus manos. Solía olvidarse de comprar comida, dijo de repente. Y cuando me asustaba por la noche y lloraba, me encerraba en mi habitación hasta que dejaba de hacer ruido. Decía que era demasiado problema. Daniel tuvo que respirar hondo antes de responder. No eres demasiado problema, Sophie. No eres demasiado nada, excepto maravillosa. Entonces, ¿por qué no me quería cerca? Esa era la pregunta que Daniel había estado temiendo porque no tenía una buena respuesta. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que algunos adultos simplemente no son capaces de amar? Que su valía no tenía nada que ver con los fracasos de Marcus. A veces los adultos tienen problemas que les dificultan cuidar a los niños como deberían, dijo Daniel con cuidado. Eso no significa que haya algo mal contigo. Significa que había algo mal con la situación. Sophie consideró esto, y luego hizo la pregunta que le rompió el corazón a Daniel. La doctora Jennifer Walsh tenía ojos amables y una voz como miel tibia. Cuando Daniel la presentó a Sophie como un tipo especial de doctora que ayuda a los niños con sus sentimientos, Sophie se escondió detrás de sus piernas, pero asomó la cabeza con curiosidad. «No estoy enferma», susurró Sophie. «No, no estás enferma en absoluto», asintió la doctora.
Walsh, sentándose en el suelo de la sala de juegos de su consulta. Pero a veces nuestros corazones necesitan un poco de ayuda para sanar, igual que cuando nos raspamos las rodillas. La sala de juegos era diferente a cualquier lugar en el que Sophie hubiera estado. Casas de muñecas sobre mesas bajas, materiales de arte llenaban coloridas bandejas, y animales de peluche descansaban en cada rincón. Pero lo que llamó la atención de Sophie fue una gran caja de arena en el centro de la sala llena de pequeñas figuras y casas en miniatura. ¿Te gustaría jugar?, preguntó la doctora. Walsh. Puedes construir lo que quieras ahí. Sophie se acercó a la caja de arena con cautela, aún aferrada a su llavero del faro. Tomó una pequeña figura de niña y la colocó cuidadosamente en la esquina de la caja de arena, luego construyó paredes de arena a su alrededor. Ella se está escondiendo, explicó Sophie cuando la doctora Walsh le preguntó por la figura. Tiene que estar muy callada para que nadie se enoje. A lo largo de varias sesiones, las historias de la caja de arena de Sophie revelaron más de lo que cualquier entrevista podría haber hecho. Creó escenas elaboradas donde la figura de la niña vivía sola en una casa grande, hablando solo con animales de juguete y esperando junto a las ventanas a que alguien regresara a casa. La niña tiene mucha hambre, narró Sophie durante una sesión, moviendo la figura hacia una pequeña cocina de casa de muñecas. Pero no hay comida, y no se le permite pedir más. ¿La doctora? Walsh observó atentamente cómo Sophie representaba escenarios de soledad y miedo, pero también una creciente esperanza. En sesiones recientes, Sophie había comenzado a introducir nuevas figuras, un oficial de policía, una maestra, una abuela con un andador que se parecía notablemente a la señora Patterson. El amable policía le da esto, dijo Sophie, colocando un pequeño faro junto a la figura de la niña. Para que ya no tenga miedo en la oscuridad. Eso suena muy especial, dijo la doctora Walsh. ¿Cómo se siente la niña con el faro? Segura, dijo Sophie de inmediato. Sabe que alguien se acuerda de que existe. Durante la terapia de arte, los dibujos de Sophie evolucionaron semana a semana. Las primeras imágenes mostraban los temas familiares, pequeñas figuras escondidas, casas vacías, puertas cerradas. Pero gradualmente, comenzaron a aparecer ventanas en sus casas, luego flores en los patios, luego múltiples figuras de pie juntas. Esta es mi nueva familia, explicó Sophie, mostrando a la doctora Walsh un dibujo lleno de caras sonrientes. Me ven incluso cuando no estoy tratando de ser vista. Daniel asistió a una sesión donde la doctora Walsh le pidió a Sophie que construyera su día ideal usando las figuras de la caja de arena. Sophie creó una escena con la figura de la niña rodeada de otras figuras, todas ellas mirándola en lugar de alejarse. Por la mañana, la niña se despierta y alguien le pregunta si tiene hambre, narró Sophie, moviendo las figuras cuidadosamente. Y cuando ella dice que sí, le preparan su desayuno favorito. Luego va a la escuela donde su maestra se alegra de verla. ¿Qué pasa después de la escuela?, preguntó la doctora Walsh. El oficial de policía la visita y cumple su promesa de volver, y la abuela de al lado saluda desde su ventana, y la familia le pregunta cómo le fue el día y realmente escucha la respuesta. Daniel sintió un nudo en la garganta, observando a Sophie articular su necesidad más profunda, simplemente ser notada, importar a alguien. Sophie, dijo la doctora Walsh suavemente. La niña de tu historia, suena muy valiente. Lo es, dijo Sophie con firmeza. Sobrevivió siendo invisible durante mucho tiempo. Eso la hace fuerte. ¿Qué le dirías si pudieras hablar con ella ahora mismo? Sophie pensó cuidadosamente, luego tomó la figura de la niña y le habló directamente. Ya no tienes que esconderte. La gente te ve ahora, y creen que eres importante. En su sexta sesión, algo notable sucedió. Sophie construyó una escena de tribunal en la caja de arena, con una figura de juez y filas de asientos llenas de todas las personas que se habían convertido en parte de su vida. La niña tiene que decir la verdad sobre tener miedo, explicó Sophie. Pero mira, no está sola. Todas estas personas vinieron a ayudarla a ser valiente. ¿Cómo crees que le irá?, preguntó la doctora Walsh. Sophie colocó la figura del faro justo al lado de la niña. Recordará que alguien prometió volver siempre, y promesas así te hacen lo suficientemente valiente como para decir la verdad.
Después de la sesión, la doctora Walsh habló en privado con Daniel. Sophie tiene una inteligencia emocional notable para una niña que ha pasado por tanto. Está lista para testificar. Pero lo más importante, está lista para abogar por sí misma. Estará bien en la corte. Daniel ha estado practicando en esta caja de arena durante semanas. Sabe que su historia importa ahora. Esa niña que se sentía invisible ha encontrado su voz. Mientras salían del consultorio de la doctora Walsh, Sophie le deslizó la mano a Daniel. Estoy lista para decirle al juez que era invisible, dijo en voz baja. Porque ya no soy invisible. El llavero del faro captó la luz del pasillo, y Daniel se dio cuenta de que Sophie se había convertido en su propia luz guía, lo suficientemente fuerte como para brillar a través de cualquier oscuridad que se avecinara. La casa de los Morrison se alzaba en una calle tranquila bordeada de arces, cuyas hojas se tornaban en brillantes tonos anaranjados y dorados. Daniel aparcó en la entrada, notando el columpio de neumático colgando del roble en el jardín delantero y las calabazas talladas en el porche que, de alguna manera, lograban parecer amigables en lugar de aterradoras. Sophie se sentó en el asiento del pasajero, jugueteando nerviosamente con su llavero del faro. «¿Y si no les gusto?», susurró. «Sophie, ¿recuerdas lo que practicamos? No tienes que preocuparte por gustar. Solo tienes que ser tú misma». La puerta principal se abrió antes de que llegaran, y Tom Morrison salió. Era un hombre alto con ojos amables y manos que mostraban los callos del trabajo honesto. En lugar de cernirse sobre Sophie, inmediatamente se arrodilló a su altura, un gesto que Daniel le había enseñado durante su conversación telefónica. «Hola, Sophie», dijo Tom con una voz que hacía juego con sus ojos amables. «Soy Tom. Oí que te gusta dibujar. ¿Te gustaría ver mi taller donde construyo cosas?». Sophie miró a Daniel en busca de aprobación, aún sosteniendo su llavero del faro con fuerza. Cuando él asintió alentadoramente, dio un pequeño paso hacia Tom. «¿Qué tipo de cosas construyes?», preguntó en voz baja. «Todo tipo de cosas. Casas para pájaros, marcos de cuadros, cajas de juguetes. A veces incluso construyo faros». Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. «¿Faros de verdad?». «Bueno, pequeños para los jardines de la gente, pero tienen luces de verdad», sonrió Tom. «¿Te gustaría ayudarme a hacer uno alguna vez?». Antes de que Sophie pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo y Linda Morrison apareció con un plato de galletas que olían a canela y a hogar. Era una mujer pequeña con líneas de expresión alrededor de los ojos y la suave manera de una enfermera. «Pensé que podrías tener hambre después de tu viaje», dijo Linda, ofreciéndole el plato a Sophie sin abrumarla. «Estas son snickerdoodles. Son mi especialidad». Sophie aceptó una galleta y dio un pequeño mordisco, cerrando los ojos con placer. «Está muy rica», dijo con sorpresa, como si las cosas buenas que le pasaban aún la sorprendieran. Sophie llamó una voz desde el interior, y Emma Morrison, de 16 años, salió corriendo, con su cabello oscuro recogido en una coleta y manchas de pintura en su vieja camiseta. En lugar de apresurarse hacia Sophie, se sentó en los escalones del porche, dejando que Sophie se acercara a su propio ritmo. «Estaba pintando mi habitación», explicó Emma. «¿Quieres ver? Estoy haciendo un mural genial de un bosque con animales escondidos. Tal vez podrías ayudarme a encontrar buenos lugares para esconderlos». La palabra esconder hizo que Sophie se tensara ligeramente, pero el tono alegre de Emma sugería juegos en lugar de miedo. Sophie miró a Daniel de nuevo, buscando tranquilidad. «Está bien», dijo Daniel suavemente. «Puedes explorar. Estaré aquí mismo». Lo que sucedió a continuación asombró a Daniel. Sophie, quien había pasado meses siendo invisible, lentamente comenzó a emerger. Tom le mostró su taller, donde ella se maravilló con las prolijas filas de herramientas y el dulce olor a aserrín. Cuando le permitió sostener un pequeño martillo, ella lo manejó con la reverencia de alguien en quien nunca antes se había confiado con herramientas de adultos. «¿De verdad puedo ayudar a construir algo?», preguntó. «Sería un honor tener a una artista tan talentosa ayudándome», dijo Tom seriamente. «Todo buen constructor necesita a alguien con buen ojo para la belleza». En la cocina, Linda le mostró a Sophie cómo organizaba sus ingredientes para hornear.
Me gusta tener todo donde pueda encontrarlo, explicó Linda. Así, cuando quiero hacer algo especial, siempre estoy lista. Sofía estudió los estantes ordenados con fascinación. ¿Siempre tienes comida aquí? La pregunta inocente casi le rompió el corazón a Linda, pero ella respondió simplemente, siempre. Un hogar siempre debe tener lo que la gente necesita. La verdadera magia ocurrió cuando Emma le mostró a Sophie su habitación. El mural estaba a medio terminar, representando un bosque encantado con conejos, búhos y zorros escondidos que asomaban por detrás de árboles y flores. No puedo averiguar dónde poner a la familia de ciervos, reflexionó Emma, estudiando la pared. ¿Qué piensas? Sophie examinó el mural con atención, luego señaló un espacio cerca de un arroyo pintado. Ahí, querrían estar cerca del agua, y el cervatillo podría esconderse detrás de su mamá si se asustara. Es perfecto, exclamó Emma. Eres muy buena en esto. ¿Quieres ayudarme a pintarlos? Durante la siguiente hora, Daniel observó desde la puerta cómo Sophie pintaba junto a Emma, con la lengua asomando por la concentración. Se rió, de verdad se rió, cuando accidentalmente se manchó la nariz de pintura, y Emma se rió con ella en lugar de regañarla. Durante el almuerzo, los Morrison hicieron a Sophie preguntas amables sobre sus intereses, sus colores favoritos, sus sueños. Escucharon sus respuestas como si realmente importaran. Y Sophie comenzó a sentarse más erguida, a hablar un poco más fuerte. Me gusta dibujar faros, dijo Sophie, mostrándoles su llavero. El oficial Daniel me dio esto para que recordara, siempre hay luz para guiarte a casa. Eso es hermoso, dijo Linda suavemente. Todo el mundo necesita algo que le ayude a encontrar su camino. A medida que la tarde llegaba a su fin, Sophie se acercó tímidamente a Tom. Señor. Tom, podría llamarles a usted y a la señorita Linda algo especial si vengo a vivir aquí. Tom se arrodilló a su altura una vez más, sus ojos sospechosamente brillantes. ¿Cómo te gustaría llamarnos, cariño? Sophie miró a Linda, luego de nuevo a Tom, su voz apenas un susurro. Podría llamarlos papá y mamá. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de amor y posibilidades y del sonido del corazón de una niña que comenzaba a creer que realmente podría pertenecer a algún lugar. Sophie, dijo Linda, con lágrimas en los ojos. Nos sentiríamos honrados si nos llamaras mamá y papá. Mientras se preparaban para irse, Sophie abrazó a cada miembro de la familia Morrison para despedirse. Pero fue lo que le susurró a Daniel en el coche lo que le hizo darse cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Me ven como tú me ves, dijo, aferrada a su llavero del faro. Como si yo debiera estar ahí. Por primera vez desde que encontró a Sophie en aquel banco del parque, Daniel se atrevió a esperar que la historia pudiera tener un final feliz. Después de todo, Marcus Webb apareció en el tribunal con un aspecto completamente diferente. Afeitado, bien vestido y hablando respetuosamente con el juez. Poco se parecía a la persona que había abandonado a Sophie. Su abogado presentó pruebas de clases de paternidad, empleo estable y sesiones de terapia. Su señoría, argumentó el abogado de Marcus. Mi cliente ha abordado sus desafíos y está listo para reasumir sus responsabilidades como tutor de Sophie. Obtuvo un empleo estable y completó todos los programas ordenados por el tribunal. Daniel observó desde la galería, con la mandíbula apretada. Había visto esto antes. Personas que podían presentarse bien en la corte, pero que fallaban a los niños a puerta cerrada. La señora Rodríguez dio la aplastante noticia después. El juez está considerando un periodo de reunificación de prueba. El señor Webb tendría visitas supervisadas, luego el tiempo de custodia aumentaría gradualmente. Esto es una locura, dijo Daniel, luchando por mantener su compostura profesional. Sophie fue abandonada durante semanas. Ahora está prosperando con gente que realmente se preocupa por ella. La ley prioriza la preservación familiar, oficial Miller. El señor Webb tiene derechos legales. Esa tarde, Daniel tuvo que darle la noticia a Sophie. Su reacción fue inmediata y desgarradora. No, exclamó, alejándose de él. Prometiste que no tendría que volver a ser invisible. Sophie corrió hacia María Santos, sollozando.
No quiero volver a la casa que da miedo. Esa noche, Sophie se despertó gritando por las pesadillas. Daniel la encontró acurrucada en una esquina, aferrada a su llavero del faro. Soñé que volvía a ser invisible, susurró. Daniel se sentó a su lado, sin obligarla a moverse de su rincón seguro. Sophie, ¿recuerdas lo que la doctora Walsh te enseñó sobre ser valiente? Que ser valiente significa hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo. A veces ser valiente significa confiar en las personas que te aman para que luchen por ti. ¿Sigues luchando por mí?, preguntó con sus ojos grises como tormenta. Todos los días. Porque tú, Sophie Carter, vales la pena luchar por ti. Al amanecer, Daniel tomó una decisión que podría salvar el futuro de Sophie o terminar con su carrera. La batalla legal se estaba convirtiendo en una guerra, y él estaba preparado para luchar con todo lo que tenía. Pero primero, Sophie tendría que encontrar el valor para decir su verdad en una sala llena de adultos que decidirían su destino. El llavero del faro tendría que brillar muy fuerte en la oscuridad que se avecinaba. La señora Chen, la nueva trabajadora social, extendió el expediente de Sophie sobre la mesa de conferencias con una eficiencia decidida. A diferencia de la señora Rodríguez, ella tenía ojos que reconocían la negligencia cuando la veían. Oficial Miller, la evaluación anterior fue inadecuada, afirmó con firmeza. Esto no se trata de castigo. Se trata de lo que es realmente mejor para esta niña. Daniel sintió su primera chispa de esperanza en semanas. La señora Chen quería pruebas, y él las proporcionaría. Durante 2 semanas, construyeron un caso inquebrantable. Las fotografías de la señora Patterson mostraban el deterioro de Sophie a lo largo de los meses. Los informes escolares de la señora Henderson documentaban la negligencia educativa y el retraimiento. Las evaluaciones de la doctora Walsh revelaron un progreso notable. Sophie había ganado 8 libras, mejorado su sueño y obtenido calificaciones a nivel de grado después de estar significativamente atrasada. La niña que conocí por primera vez estaba gravemente retraída, escribió la doctora Walsh. La niña con la que trabajo ahora es segura y elocuente. Esta transformación ocurrió porque finalmente recibió atención constante. La familia Morrison proporcionó el testimonio más poderoso. Sophie se había convertido verdaderamente en parte de sus vidas, ayudando con la cena, resolviendo discusiones familiares, construyendo una casa para pájaros con Tom que ahora colgaba fuera de su ventana. Ya no es una visita, le dijo Linda a Daniel. Es familia. Pertenece aquí. Durante una visita, Daniel encontró a Sophie en la ventana presionando su llavero del faro contra el cristal mientras observaba a Tom y Linda trabajar juntos en su jardín. No se olvidan de que existo, dijo suavemente. Incluso cuando estoy callada, todavía me ven. La señora Chen compiló todo en un informe exhaustivo que pintaba un cuadro claro. Sophie Carter había sido invisible para un hombre, pero estaba prosperando bajo el cuidado de personas que realmente la veían. Esta evidencia habla por sí misma, le dijo la señora Chen a Daniel. Una niña que estaba dejando de prosperar ahora está floreciendo. Eso no es coincidencia. Es el resultado de un cuidado y atención adecuados. La pieza final provino de la propia Sophie. Un dibujo que hizo para el tribunal mostrando 2 casas. Una estaba oscura y vacía con una pequeña figura escondida dentro. La otra era brillante y estaba llena de gente de pie, con una niña pequeña justo en el centro donde todos podían verla. Esta es mi antigua vida invisible, explicó, señalando la casa oscura. Y esta es mi nueva vida donde yo importo. Mientras se preparaban para la audiencia final, Daniel supo que habían construido algo más que un caso legal. Habían documentado la transformación de una niña perdida en alguien que finalmente creía que merecía ser vista. La sala del tribunal le pareció enorme a Sophie mientras caminaba hacia la silla del testigo. Llevaba el vestido azul que Linda le había comprado y apretaba su llavero del faro en una mano. Daniel se sentó en la primera fila, dándole un guiño alentador, mientras la familia Morrison llenaba los asientos detrás de él. La doctora Walsh había preparado a Sophie para este momento durante semanas de práctica. Pero ahora que era real, su voz se sentía muy pequeña.
Hola, Sophie, dijo el juez amablemente. Sé que esto da miedo, pero necesito escuchar sobre tu vida. ¿Puedes contarme sobre tu vida con el señor? Well. Sophie apretó más su llavero. Miró a Daniel, quien se llevó la mano al corazón, su señal de que era lo suficientemente valiente para esto. Solía pensar que era invisible, comenzó Sophie, con la voz apenas un susurro. La sala del tribunal estaba completamente en silencio, como si nadie pudiera verme incluso cuando estaba allí mismo. ¿Qué te hacía sentir invisible?, preguntó el juez suavemente. Marcus se olvidaba de mí. A veces durante días, tenía hambre, pero no había comida, y cuando pedía cosas, se enfadaba. Así que aprendí a estar muy callada y a no pedir nada. La voz de Sophie se hizo ligeramente más fuerte mientras continuaba. Me sentaba junto a la ventana y veía a otros niños con sus familias, y me preguntaba por qué nadie quería verme. Pensé que tal vez el problema era yo. Marcus se movió incómodo en su asiento, su abogado susurrándole urgentemente al oído. Sophie, ¿cómo te sientes ahora?, preguntó el juez. Por primera vez, Sophie sonrió. Me siento vista. El oficial Daniel me vio por primera vez en el banco del parque cuando era invisible para todos los demás. Luego la señora Patterson me vio, y la señora Henderson, y la familia Morrison. Levantó su llavero del faro. El oficial Daniel me dio esto para que recordara, siempre hay luz para guiarte a casa. Pero aprendí algo más. Cuando la gente realmente te ve, realmente se preocupa por ti, empiezas a verte a ti misma también. Cuéntame sobre la familia Morrison, preguntó el juez. No se olvidan de que existo, dijo Sophie, con la voz clara. Ahora, cuando me despierto, papá me pregunta si dormí bien. Cuando llego a casa de la escuela, mamá quiere saber cómo me fue el día. Emma me enseña cosas, y todos me escuchan cuando hablo. Recuerdan mis comidas favoritas y notan cuando estoy triste. Miró directamente a Marcus por primera vez. Solía desear que Marcus me viera como ellos, pero no puede. Y eso ya no es mi culpa. ¿Qué te gustaría que pasara, Sophie? Sophie se enderezó, ya no era la niña invisible del banco del parque. No tengo padres, pero ahora sí. Los Morrison me ven todos los días, y quieren que me quede. Quiero ser su hija para siempre. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras las palabras de Sophie resonaban en el espacio. Su simple declaración había pasado de la declaración desesperada de una niña abandonada a una afirmación segura de pertenencia. Marcus se levantó de repente, con lágrimas en los ojos. Su señoría dijo, con la voz quebrada. Yo necesito decir algo. Marcus Webb se puso de pie en la sala del tribunal, con lágrimas en los ojos mientras todas las miradas se centraban en él. Su abogado intentó hacerlo sentar de nuevo, pero Marcus negó con la cabeza. Su señoría, necesito decir algo, repitió, con la voz temblorosa. He estado sentado aquí escuchando a Sophie, y yo, finalmente entiendo lo que hice. El juez asintió para que continuara. Cuando mi esposa murió, pensé que estaba haciendo lo mejor que podía para sobrevivir cada día. Me decía a mí mismo que Sophie estaba bien porque era callada, porque no se quejaba. Pero no estaba bien. Era invisible, tal como ella dijo. Marcus miró a Sophie, quien lo observaba con esos ojos grises de tormenta que habían visto demasiado. Sophie, te hice sentir que no importabas. Estaba tan perdido en mi propia tristeza que olvidé que eras solo una niña pequeña que necesitaba que alguien la viera. Te merecías mucho más de lo que te di. Se volvió hacia el juez. Su señoría, vine aquí hoy pensando que tenía derecho a llevarme a Sophie porque la ley dice que soy su tutor. Pero al verla hablar de la familia Morrison, al ver cómo se ilumina cuando habla de ellos, me doy cuenta de que el amor no se trata de documentos legales. La sala del tribunal estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de los padres de acogida de Sophie llorando en voz baja en la galería. Le fallé, continuó Marcus. Y ella merece personas que no le fallen. Ella merece a la familia Morrison que la ve todos los días y se acuerda de que existe. Marcus se acercó a la silla de Sophie, arrodillándose a su altura tal como había visto hacer a Daniel y Tom. Sophie, siento haberte hecho sentir invisible.
Eres una niña maravillosa, y mereces estar con personas que te consideren tan especial como realmente eres. Sophie lo miró por un largo momento, luego dijo en voz baja, te perdono, Marcus, pero quiero quedarme con mi verdadera familia ahora. Marcus asintió, nuevas lágrimas cayendo. Eso es exactamente lo que debes hacer. Se puso de pie y se dirigió al juez por última vez. Su señoría, solicito formalmente renunciar a mi tutela de Sophie Carter. Me gustaría que la familia Morrison la adoptara, y me gustaría desaparecer de su vida para que pueda ser feliz. Señor. Webb dijo Sophie de repente, haciéndolo voltear. No tiene que desaparecer por completo. Quizás podría enviarme tarjetas de cumpleaños a veces, para que sepa que se acuerda de que existo. La simple amabilidad de su oferta quebró por completo a Marcus. Me gustaría mucho eso, Sophie. Gracias por ser más valiente de lo que yo nunca fui. En una hora, los trámites legales estaban en marcha. La petición de adopción de los Morrison fue aprobada para procesamiento inmediato. Sophie Carter estaba a punto de convertirse en Sophie Morrison, oficial y para siempre. Al terminar la sesión judicial, Sophie corrió hacia Daniel primero, abrazándolo. Cumpliste tu promesa, dijo. Luchaste por mí hasta que gané. Tú luchaste por ti misma, Sophie. Encontraste tu voz y la usaste. Sophie luego abrazó a cada miembro de su nueva familia. Pero fue lo que les dijo a Tom y Linda lo que hizo sonreír a todos en la sala del tribunal entre lágrimas. ¿Puedo llamarlos mamá y papá ahora? ¿De verdad? Para siempre y siempre. Para siempre y siempre, susurró Linda, abrazando fuerte a su hija. Mientras salían juntos del juzgado, Sophie se volvió una última vez para saludar a Marcus, quien estaba solo junto a los escalones del juzgado. Fue un gesto de perdón que mostró lo lejos que había llegado la niña invisible. Ya no era invisible. Un año después, Sophie Morrison se erguía con confianza en el podio del centro comunitario de Riverside, rodeada de rostros que se habían convertido en su familia extendida. La recaudación de fondos anual, que la señora Patterson ahora organizaba en su honor, había superado todas las expectativas. Sophie también había crecido, más alta, más sana, con ojos brillantes que destellaban confianza y seguridad. Su llavero del faro captó las luces del escenario mientras ajustaba el micrófono. Mi nombre es Sophie Morrison, comenzó, su voz clara y fuerte. Y solía ser invisible. La multitud se inclinó hacia adelante, cautivada por la niña serena que poco se parecía a la asustada pequeña encontrada en un banco del parque hacía apenas un año. Pensé que nadie podía verme porque era demasiado callada o demasiado problemática o quizás simplemente no era lo suficientemente importante. Pero aprendí algo asombroso. Nunca fui realmente invisible. Gente como la señora Patterson y la señora Henderson me vieron todo el tiempo. Solo necesitaban a alguien lo suficientemente valiente para ayudar. Miró directamente a Daniel, quien estaba sentado con la familia Morrison en la primera fila, radiante de orgullo. El oficial Daniel me enseñó que estar perdido no significa que no pueda ser encontrado. Él me vio cuando pensé que estaba completamente sola. Y cumplió cada una de sus promesas. Me enseñó que algunas personas cumplen su palabra pase lo que pase. Sophie levantó su llavero del faro para que todos lo vieran. Este faro me recuerda que siempre hay luz en la oscuridad. Pero aprendí algo aún más importante. Cuando eres encontrada por personas que realmente te aman, tú también te conviertes en un faro. Puedes ayudar a otras personas perdidas a encontrar su camino a casa. La audiencia estaba completamente en silencio, muchos secándose las lágrimas. Sophie continuó, mi mamá y mi papá, Linda y Tom Morrison, no solo me ven. Ven lo mejor de mí, incluso en los días en que yo misma no puedo verlo. Mi hermana Emma me enseña que las familias se apoyan mutuamente en todo. Me hicieron creer que merezco ser amada solo por existir. Sophie hizo una pausa, mirando alrededor de la sala a todas las caras que se habían convertido en parte de su historia. Si conoces a un niño que se siente invisible, por favor, véanlos. Salúdenlos. Pregúntenles cómo están. Muéstrenles que importan. Porque cada niño merece ser el faro de alguien.
Y cada niño merece sentir que brilla lo suficiente como para ser visto. Cuando Sofía bajó del podio, toda la sala estalló en aplausos. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que realmente demostró lo lejos que había llegado. Marcus Webb estaba de pie al fondo de la sala, habiendo asistido discretamente como había prometido hacer cada año. Sofía lo vio y, sin dudarlo, se acercó a él. Gracias por venir, dijo simplemente. Significa mucho que se acuerde. Siempre me acordaré de ti, Sofía, respondió Marcus. Y siempre estaré agradecido de que hayas encontrado personas que pudieran amarte como te lo mereces. La noche terminó con Sofía rodeada de su comunidad. Daniel la levantó sobre sus hombros para una foto. La familia Morrison se reía mientras ella les contaba las cartas de agradecimiento que había recibido de otros niños que se sentían menos invisibles después de escuchar su historia. Mientras caminaban hacia el coche, Sofía le deslizó la mano a Daniel. Oficial Daniel, cree que hay otros niños sentados en bancos del parque ahora mismo, esperando que alguien los vea. Probablemente, admitió Daniel. Pero gracias a ti, mucha gente en este pueblo sabe cómo buscarlos ahora. Sofía sonrió y levantó su llavero del faro para que le diera la luz de la calle. La luz siempre encuentra su camino, dijo, repitiendo la lección que él le había enseñado aquel primer día oscuro. Así es, Sofía, y tú te has convertido en una luz bastante brillante. Mientras la familia Morrison conducía a casa juntos, Sofía Morrison, ya no invisible, ya no olvidada, ya no asustada, llevaba consigo la luz más poderosa de todas, la certeza absoluta de que era amada, vista y valorada solo por ser exactamente quien era. Y en Riverside, esa luz seguiría brillando para cada niño perdido que aún esperaba ser encontrado.